Hola chicos. Bienvenidos de nuevo a otra reseña aquí en el canal. Hoy vamos a adentrarnos en la historia del cazador más grande de todos los tiempos, quien se convirtió en un niño después de viajar varios años hacia el futuro. Ahora, tiene que hacer todo lo posible para detener una amenaza inminente. Pero antes que nada, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Ahora sí, sin más demora, vamos con el vídeo. Día 5691 desde que ocurrió el desastre. En la dungeon no clasificada llamada Tumba Negra, varias personas gritan, líder, líder, líder Kim Jong-woo. Le piden a su líder que salga de esa situación y abra los ojos, el tipo está todo destrozado en el suelo. Al abrir los ojos con mucho esfuerzo, pregunta si la subyugación fue exitosa, y un tipo llorando le dice que la subyugación de la gigantiana fue un éxito, es solo por el nombre ya se nota que el monstruo era enorme. Él se ríe y dice que por fin lo habían logrado. Luego nos explican qué es la gigantiana. La gigantiana era un monstruo de un nivel completamente distinto a todos los demás con los que ya habían luchado, tardando 3 años en capturar a esta bestia y con miles de miembros sacrificados en el proceso. Pero, al final, lo consiguieron. Todos lloran y le piden que no pierda la conciencia, ya que el equipo médico ya estaba en camino. El líder, tirado en el suelo, piensa que ellos creen que es tonto, la mitad de su cuerpo estaba del otro lado del lugar. Con eso, le dice a la chica que ahora es la sublíder que se haga cargo del resto del equipo, y, finalmente, para aquellos que sigan vivos y avanzando, les pide disculpas, cerrando así los ojos. Este líder, Kim Jong-woo, fue el primer cazador de Corea del Sur y quien estableció el sistema de subyugación de monstruos. Enfrentó valientemente su final luchando contra la gigantiana, la monstruosidad más aterradora y poderosa que haya existido. La escena cambia a un chico en la escuela recibiendo un golpe en la cabeza y ya está sufriendo bullying. Uno de los figurantes, cuyo nombre ni vale la pena recordar, lo llamaremos figurante pelirrojo, lo llama Jung-woo falso y le dice que siempre debe llenar el recipiente de ramen caliente durante el recreo. Pero esta vez, ni siquiera compró el pan para ellos. Le pregunta si pensaba matarlos de hambre, el bullying en Corea es la cosa más tonta del mundo. Otro figurante rubio quiere saber si no tiene ni una pizca de sentido común. Finalmente, se nos muestra que, al parecer, nuestro protagonista, conocido como Kim Jong-woo, se convirtió en el sirviente de los figurantes. La escena vuelve a un vacío, con una voz diciendo que fue un sacrificio inútil para Kim Jong-woo, que está cayendo infinitamente. Siente que su cuerpo ya no responde y se pregunta si realmente está muerto. La voz le dice que debería estarlo, pero que ellos siguen existiendo. Ahora, no hay nadie lo suficientemente fuerte para detenerlos. El protagonista grita que deje de decir tonterías, o tal vez piensa que sus amigos eran unos idiotas dependientes. Él dice que no fue su espada la que derrotó al enemigo, sino el sistema de subyugación, meticulosamente construido para lidiar con cada tipo de escenario. Todas las debilidades que ellos tenían fueron blanco de estrategias individuales adecuadas a cada tipo de individuo y habilidad de combate, todo cuidadosamente elaborado a partir de cada experiencia de batalla que el protagonista vivió. Entonces, le dice al monstruo que se prepare, porque en el futuro existirán cazadores que serán mucho más fuertes y lucharán aún más eficientemente de lo que él jamás pudo. La voz dice, ¿el sistema, dijiste? No está mal. 42 años, regresaré en 42 años. Hasta entonces, espero que el mundo del que hablas se vuelva realidad. El protagonista dice que, cuando ese día llegue, él será como una cucaracha caminando por las calles. Así, el vacío donde estaba el protagonista comienza a cerrarse más y más, siendo cubierto por la oscuridad, y entonces alguien se despierta en una cama, aparentemente de hospital. Y sí, ese joven que acaba de despertar es nuestro protagonista, pensando que había muerto en la lucha contra la gigantiana. Y, al mirarse en el espejo, ve que se volvió joven otra vez. Pero no. Se da cuenta de que no se parece en nada a cuando era más joven. Entonces, un médico y un sujeto que aún no ha sido presentado dicen que finalmente despertó. Él se presenta como policía y le gustaría hacerle unas preguntas sobre el caso, si está bien para el protagonista. Y, obviamente, el protagonista no sabe nada y pregunta de qué caso se trata. El policía dice su nombre, que es Kim Jong-woo, como ya sabemos, nacido el 03/03/3503, y le pregunta si tiene 17 años. Pero el protagonista dice que no, que nació en 1975, el año del conejo. El médico y el policía se miran confundidos y le preguntan si recuerda los eventos que llevaron al accidente. El protagonista dice que sufrió heridas graves al derrotar a la gigantiana en la mazmorra de la Tumba Negra. El policía y el médico empiezan a susurrar. El policía pregunta si realmente está en condiciones estables, ya que eso no tenía sentido desde el punto de vista médico. Y el médico dice que, como ya mencionó antes, necesita concentrarse en descansar. El policía dice que, aún así, realmente cree que es el cazador, Kim Jong-woo,
vemos aquí que realmente existió en el pasado, así que parece que el grupo del protagonista logró mantener la paz. El médico le explica al policía que no es raro que se produzca pérdida de memoria a corto plazo tras un accidente grave. En casos extremos, los delirios pueden confundir la línea entre la realidad y la imaginación. El protagonista, acostado en la cama, pregunta cuál es exactamente la situación real. Entonces, el policía se da cuenta de que realmente no recuerda nada. El chico Kim Jung-woo, el dueño original del cuerpo del protagonista, fue emboscado por los Bansoni ayer. El problema es que fue al amanecer, así que no hubo testigos ni cámaras de seguridad que lo registraran. Entonces, el policía pregunta si realmente no recuerda nada sobre el accidente. El silencio del protagonista ya es la respuesta. Entonces, el policía dice que lo entiende y que es mejor que se tomen un tiempo. Le da una tarjeta con su número y le dice que, si recuerda algo más adelante, que lo contacte. El policía se despide junto con el médico, aconsejándole que descanse por ahora. Antes de que el médico se vaya, el protagonista le pregunta en qué año están. El médico responde que es marzo del año 2051. El protagonista abre los ojos con incredulidad, se levanta desesperado, y al abrir la ventana para ver el mundo, cuenta que la Seúl que él recordaba era una ciudad sombría, reducida a ruinas por las batallas contra los monstruos, llena de personas sin hogar y refugiados, sufriendo todo tipo de enfermedades y hambre. Después de ver autos, puentes y un cielo azul otra vez, no puede creer que todo haya cambiado tanto. Al ver a un niño paseando con sus padres, comienza a llorar al ver que, efectivamente, cambió el mundo. Se pregunta si todos los demás siguen vivos, Inbeom, Seokdu, Bosik, y luego, Yeonee. Ya habían pasado 42 años, así que probablemente todos estén juntos ahora. Pero entonces recuerda que realmente habían pasado 42 años, siendo exactamente el día en que aquella voz dijo que regresaría. Y, como la alegría del pobre dura poco, todo el edificio comienza a temblar. Las alarmas empiezan a sonar, alertando sobre un incidente. La alarma anuncia, una gran crisis ha surgido en el hospital universitario de Gaon. Aparece un portal frente al hospital, con varias personas corriendo. Nuestro protagonista, que está un poco loco, cree que tuvo suerte, porque así podrá ver el sistema de subyugación que él creó, después de 42 años. No puede esperar para ver cuánto ha mejorado, o quizás no. Al llegar al lugar del portal, le parece extraño que tantos civiles estén tan cerca observando. Un soldado informa por radio que, esta vez, un cazador avanzado participará en la subyugación del monstruo, y avisa a todos los civiles que se mantengan en la zona de seguridad, obviamente a una distancia prudente. Luego anuncia que, en 10 minutos, atraerán al monstruo fuera de la dungeon. El prota grita, muy enojado, que cómo se les ocurre sacar al monstruo fuera de la dungeon. Se muestra un flashback de nuestro prota en su apogeo, explicando a los demás que, en el momento en que el monstruo sale de la dungeon, se pierden muchas de las ventajas. A partir de ese punto, es común que una ciudad entera sea destruida por un solo monstruo. En casos extremos, un país completo puede desaparecer. Es decir, la subyugación del monstruo debe realizarse dentro de la dungeon. Él dice que esa es la regla más fundamental y absoluta del sistema, y grita a todos que no la olviden. Ahora, en el presente, el prota empieza a empujar a todos, insultando a los militares presentes. Una periodista que estaba cubriendo el evento comienza a grabar, cuando nuestro prota grita, queriendo saber qué demonios están haciendo al traer al monstruo fuera de la dungeon. Les pregunta si, por casualidad, están locos. La gente comienza a mirarlo sin entender nada, ya que aparentemente solo parece un estudiante de secundaria. Muy molesto, él dice que los monstruos no son cosa de juego. Sacarlo con civiles cerca es una total falta de sentido común. De repente, una mujer suelta un grito escandaloso, tipo chica rica viendo a un famoso. Y, literalmente, era una cazadora aparentemente famosa. Todos comienzan a gritar Goeun-chae. Entonces, ella baja del coche y todos empiezan a tomarle un montón de fotos. El prota ve que es una cazadora moderna. Es más joven de lo que él pensaba, es realmente joven, con el cabello rojizo tirando a naranja. Ahora el prota se pone curioso por saber qué habilidades tiene. Cuando Goeun-chae se acerca al portal, dice, System Connection. Entonces, una voz del sistema responde, acceso al sistema unificado de apoyo a la subyugación de la Asociación de Gestión de Habilidades, aprobado. Usuaria, cazadora Goeun-chae. Habilidades de rango B accesadas por completo. El uso de habilidades está permitido a partir de ahora. El soldado avisa que el monstruo saldrá ahora de la dungeon, y un lobo gigantesco, de unos 5 metros de altura, emerge del portal. Nuestra cazadora Eun-chae prepara su espada, imbuida con magia de tipo hielo. El lobo gigante, pareciendo una bestia salvaje desatada, se lanza contra ella, quien,
con reflejos más rápidos que los de Seúl, esquiva y lanza un ataque que impacta con una enorme bola de hielo. Se muestran los civiles impresionados por sus movimientos. Parecía que estaba bailando con el monstruo. Una niña, en los hombros de su padre, dice que cuando crezca quiere ser cazadora para proteger a las personas también, y ojalá que sí. El prota sonríe sinceramente. Volviendo a la pelea, con una ráfaga de flechas de hielo, Eun-chae golpea al lobo gigante, que es derrotado en pocos segundos. El prota, que estaba sonriendo con felicidad, cambia a una expresión de disgusto al ver que a eso le llaman subyugación y alguien se va a quedar sin puntos de contribución. El prota dice que todo eso es un desastre, una cazadora novata que se viste como una celebridad y que solo confía en sus habilidades para luchar, un equipo de apoyo que ni siquiera está haciendo su trabajo, literalmente están charlando y uno tomando fotos. Pero lo más increíble, en su opinión, es que simplemente hagan la subyugación del monstruo en el mundo real, lleno de posibles variables, esto en plena calle, con muchos civiles alrededor. Le da una patada a la cámara del camarógrafo, eso no se hace, los camarógrafos son inmortales. Un militar le dice que ya fue suficiente, que qué está haciendo. Él responde preguntando qué demonios están haciendo sacando al monstruo de la dungeón, si estaban locos. Pregunta si no saben que, si un monstruo sale de la dungeón, puede entrar en modo berserk si no se adapta a su dimensión. ¿Y si ella activa una habilidad y el monstruo la esquiva y ataca a los civiles? ¿Y si el monstruo tiene características más poderosas que las reportadas? Además, la retaguardia está completamente expuesta y, siendo honestos, el prota tiene razón. Algunos empiezan a grabar al prota discutiendo con los militares. Él les pregunta a todos si de verdad creen que eso fue una subyugación de monstruo, porque al ritmo que va, parece más una presentación callejera. Eun-chae llega toda pomposa, preguntando si él es de la academia. El prota la mira, y ella le dice que todo lo que él mencionó es lo que enseñan en clase, las reglas, el proceso de subyugación, los posicionamientos, que su entusiasmo es bueno. El prota no entiende nada. Eun-chae le dice que no crea que todo se basa en una clase, ella se lo dice al maldito protagonista, el mejor cazador de la historia. Ella dice que el campo de batalla es diferente de lo que un estudiante puede imaginar. Él le pregunta si de verdad acaba de decir campo de batalla. Le responde que como se atreve a una niña como ella a usar esa palabra frente a él, desde ya empieza a generar aura de protagonista. Ella ya siente la presión, y los guardaespaldas de la cazadora, una cazadora tiene guardaespaldas, llegan para alejar al prota de ella, porque ya fue suficiente con su actitud. Él le dice a Eun-chae que, con ese nivel de habilidad, debería darle vergüenza llamarse cazadora, prota, bájale un cambio. Ella intenta salir por arriba diciendo que la vida escolar era agradable. Corte a después, nuestro prota sentado en una banca del parque, recordando la voz que dijo que, en 42 años, regresaría a la Tierra, diciéndole que rezara para que el mundo que él describía realmente existiera. El prota ya dice que todo está arruinado, porque las habilidades de los cazadores actuales son peores que las de hace 40 años. Y sin el sistema que él creó, si la gigantiana revive, eso significaría el fin de todos otra vez. El prota dice que necesita empezar a prepararse desde ahora, pero ¿quién iba a creer en sus palabras? Obviamente, recuerda a su antiguo escuadrón. Si logra encontrarlos, tal vez funcione. Pero se pregunta cómo demonios los va a encontrar. No puede simplemente andar preguntando a cada persona que ve por la calle. Entonces se detiene a pensar y recuerda que Eun-chae le preguntó si era de la academia. Así que deduce que posiblemente uno de ellos fundó una academia hace 40 años, ¿será? Cree que solo una persona sería capaz de hacer eso, y esa persona es Bae Bosik. En el pasado, hablaron una vez sobre ese tema. Bosik dijo que sería genial si la guerra terminara en su generación, pero como eso no parecía probable, en cuanto se retirara como cazador, crearía una academia para preparar adecuadamente a la nueva generación de cazadores. Entonces, le pidió al prota que decidiera el nombre de la academia. Nuestro prota, con toda la creatividad del mundo, le dice que le ponga algo simple, como Academia de Cazadores de Corea, simple y bueno, solo lo básico. Bosik piensa que quedó demasiado simple. Ya en el presente, el prota llega a la entrada de la academia, que literalmente se llama Academia de Cazadores. Aún así, la academia era absurdamente grande. Un viejito, que era guardia del lugar, llama la atención del prota, lo llama estudiante y le pregunta qué estaba haciendo ahí, ya que nunca lo había visto antes. Entonces, le pregunta si era algún alumno de la academia. El prota dice que no, que solo estaba ahí por unos asuntos. El guardia le dice que si solo vino a ver a la cazadora Eun-chae, lo mejor sería que se fuera, porque ella no es alguien a quien pueda estar esperando en la puerta de la escuela, ¿acaso es Neymar ahora? El prota dice que no era eso. Incluso piensa que tal vez ella estudia ahí. Entonces le hace la pregunta clave al guardia, le pregunta si conoce a alguien llamado Bae Bosik.
El guardia le pregunta si se refiere al presidente, es sí, el Bae Bosik. El prota ya se emociona y dice que sí, ese mismo. Pregunta si está bien que se reúna con el presidente, pero el guardia le pregunta por qué un chico que ni siquiera es estudiante de la academia querría ver al presidente, tiene toda la razón. Entonces, el guardia le pregunta si acaso es un estudiante admitido de forma especial. El prota, nada tonto, bueno, dice que sí, que es eso mismo, aunque no tiene la menor idea de lo que eso significa. El guardia le dice que debería haberlo dicho desde el principio y que lo va a llevar hasta el lugar. El prota nota que el guardia lo miró con compasión, pero decide ignorarlo, pensando que tal vez fue solo su imaginación. Al entrar en la academia, lo primero con lo que se encuentra es una foto gigantesca del antiguo cuerpo del prota. Le grita al guardia, preguntando qué es eso. El guardia le dice que hable más bajo, que están dentro de la academia, no tiene modales. Mientras caminan por los pasillos, hay un montón de pósters sobre los logros del prota, lo que lo deja muy avergonzado. Finalmente llegan a la oficina del presidente. El guardia toca la puerta y pide permiso, diciendo que es el gerente Park. El presidente les dice que entren. El guardia le aconseja al prota que no haga nada inapropiado. Él asiente que está bien. Al entrar a la oficina, el guardia dice que un alumno especial fue transferido para este semestre. El presidente no entiende a qué se refiere con alumno especial. El guardia, ni tonto ni perezoso, se despide y deja a los dos solos en la sala. Bosik se levanta frente al prota y dice que no recuerda haber escuchado nada sobre un estudiante con admisión especial en este semestre. Pregunta quién es él, y que si no da una explicación razonable dadas las circunstancias, entonces el prota lo interrumpe, llamándolo Bosik, con alegría. Bosik se queda congelado. El prota se da cuenta de que, obviamente, Bosik no lo iba a reconocer por cómo luce ahora. Se ríe y pregunta qué pasó, ya que ahora parece tan viejo. Le pregunta si no puede reconocer que es él, Kim Jung-woo. Bosik se gira de inmediato y dice que nunca había visto a un loco así en toda su vida. Entonces llama al guardia y le dice que vuelva a su oficina rápido y saque al prota de ahí, regañándolo por haber dejado entrar a un chico sin una verificación adecuada. Entonces, el prota menciona a alguien llamada Sun-yoon. Al instante, Bosik se quita el teléfono del oído y le pregunta cómo conoce ese nombre. El prota dice que si se refiere a Sun-yoon del equipo 3. Era obvio que la conocía. Le recuerda que Bosik constantemente iba detrás de ella y que, después de que lo rechazara, iba a llorarle al prota contándole la historia, literalmente yo. Todavía le lanza en la cara que, al final, parece que no funcionó con ella. Bosik agarra al prota por el cuello de la camisa y le pregunta quién diablos es en realidad. El prota se ríe y lo mira fijamente, diciendo que, al parecer, ahora incluso Bosik estaba agarrando al prota. Le dice, te has vuelto un poco más atrevido, ¿no?, con una expresión intimidante. Tanto así que Bosik suelta la camisa. El prota le pregunta cuántas veces no le había dicho ya fuera frente a monstruos o frente a personas, que si va a tomar el control de una situación, que lo haga bien. Bosik lo ve como si estuviera viendo a su antiguo líder en persona, el tipo tiene aura, ¿ok? La historia corta ahora al cuartel general de la Administración de Subyugación, más específicamente, al campamento base. Un tipo grita que agarren la comida y las medicinas, mientras tiene a una chica como rehén. Y entonces vemos a nuestro prota en el pasado, preguntándole a otro cazador qué está pasando. Él le explica que parece que un tipo fue expulsado del campamento 7 por tener una infección contagiosa, y ahora está pidiendo antibióticos y comida, pedir es una palabra muy generosa. El prota no entiende bien sobre la enfermedad, así que el tipo le explica que oyó que el hermano de ese sujeto está enfermo, así que sospechan que puede ser contagioso. Al escuchar eso, el prota se acerca al tipo con la rehén. El sujeto grita que se mantenga alejado mientras la chica llora. Al acercarse aún más, el tipo le grita que si da un paso más no va a querer ver lo que le va a hacer a la chica. El prota, farmeando ahora como siempre, le dice que haga lo que quiera con ella, bueno, calma también, prota. Tanto el tipo como la chica se paralizan con la respuesta del prota. Él dice que, con tantos monstruos sueltos por ahí, no sería ninguna sorpresa morir en cualquier momento, tiene bastante sentido. El tipo le pregunta qué quería decir con eso, entonces el prota dice que tal vez él no sea capaz de matar a la chica. Le pregunta si no había dicho que quería salvar a su hermano, así que no debería estar tomando las medicinas a la fuerza, aunque eso significara matar a todos ahí. Le dice que, si estaba planeando salvarle la vida a alguien, también debería estar preparado para quitarle la vida a otra persona, sin importar quién sea. Esa era la realidad del mundo ahora, ya fuera luchando contra monstruos o contra personas. Entonces, si él había planeado tomar el control de la situación, que lo hiciera bien. Y si no podía hacerlo, era mejor que dejara de hacer ese tipo de tonterías y muriera en paz al lado de su hermano, humíllalo, prota.
Entonces el tipo suelta a la rehén y se lanza contra el prota con el cuchillo. El prota esquiva y lo desarma, agarrándolo por el brazo y arrojándolo al suelo. El tipo se levanta, vuelve a tomar el cuchillo y va por el uno contra uno otra vez, gritándole al prota que se prepare para morir. El prota dice que ese es el espíritu y equipa un arma, el anillo de Patellus. Con él en la mano, literalmente refleja el ataque del tipo y le da un golpecito en la frente que lo lanza volando como si fuera papel, el anillo le da la capacidad de causar un disparo explosivo. Con el tipo caído, el prota llama a Byung-min, el chico que le estaba explicando la situación. Le pregunta si todavía quedan algunos antibióticos. Luego le dice que los agarre y prepare un equipo de búsqueda para encontrar a la hermana del tipo. Como era una civil normal, probablemente seguía cerca. Byung-min le dice al prota que espere un poco, porque si ella realmente estaba infectada, podrían contagiarse también. El prota dice que el campamento 7 está a unos 100 kilómetros de distancia, lo que probablemente les tomó cerca de una semana para llegar hasta ahí. Es decir, ya debieron haber estado expuestos desde hace tiempo. Dicho esto, le dice a Byung-min que se apure, y justo después, le ordena a otro compañero que lleve al tipo desmayado al alojamiento de Union. Cuando despierte, que le den de comer y que participe en el entrenamiento que empezará mañana. Eso significaba exactamente lo que tú, yo y el mismo tipo entendimos. A partir de ahora, él era parte del equipo. Ese tipo ahora es nada menos que nuestro Bosik, quien, ya en el presente, pregunta qué pasó con su cuerpo. El prota dice que simplemente despertó así de la nada. Ve que Bosik está incrédulo y le dice que parece que no está creyendo nada de lo que está diciendo. Bosik le responde que, para ser honesto, cualquiera se sentiría igual, un tipo muerto que aparece de repente como un niño frente a él. Bosik le da un puñetazo de broma en la cara al prota y dice que tal vez deberían contar la historia de cuando él se orinó la primera vez que fue de cacería, el prota tuvo un pasado. Corte al viejo guardia corriendo a la oficina del director después de escuchar a Bosik gritándole por esa historia del alumno especial transferido, pobrecito del viejo. Pero sí existen ese tipo de alumnos. Esas plazas están destinadas a chicos con vidas difíciles que intentan ingresar por admisión especial y, como este alumno, vino personalmente a buscar al director, él asumió que era uno de ellos. Preparado para abrir la puerta del presidente y recibir una buena regañada, cuando pide permiso y la abre, se encuentra al prota de pie mandando a Bosik hacer un montón de flexiones y aún tiene autoridad. Entonces el viejo simplemente cierra la puerta en silencio, como si no hubiera visto nada. Avanzamos a una escena con el prota y Bosik sentados, el prota, con una bolsa de hielo en la cara, se queja de que aún le duele el golpe que recibió. Bosik se disculpa, pero dice que la historia era tan buena que prefería perder al amigo antes que perderse el chiste. Cortando la charla, el prota dice que el mundo cambió demasiado. Bosik responde que realmente debe estar impactado con todo lo que ve, ya que, para él, literalmente en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. El prota está de acuerdo y dice que, entre todos esos cambios, el sistema de subyugación es el que más resalta. Cuenta que por la mañana vio cómo atrajeron a un monstruo hasta el medio de la ciudad para pelear. Bosik dice que entiende lo que el prota quiere preguntar, ¿cómo demonios llegamos a esto? Bosik explica que, cuando el prota derrotó a la gigantiana, el mundo realmente volvió a ser pacífico. Los monstruos más peligrosos se volvieron mucho más raros que antes, así que consideraron aceptable hacer subyugaciones públicas al aire libre. El prota se levanta y dice que debería haber un límite para lo irresponsables que las personas pueden ser con la seguridad. Bosik dice que hay otra razón por la cual hacen eso ahora. Actualmente, es difícil sostener la industria de los cazadores sin el patrocinio o apoyo de grandes corporaciones, así que la Asociación de Cazadores tuvo que meterse en política para poder sobrevivir. Y, ya que los cazadores se estaban volviendo casi celebridades, la asociación desarrolló ese sistema distorsionado de subyugación de monstruos. El prota grita que aún no es demasiado tarde para cambiar todo eso. Dice que, con Bosik siendo el presidente de la Academia de Cazadores, debería empezar a reeducar a la nueva generación de cazadores. Bosik le responde que, como ya explicó, debido a que las grandes corporaciones y las agencias gubernamentales están internamente conectadas, él no puede cambiar una política educativa por sí solo. El prota dice que eso no es diferente de tener una marioneta vestida de líder o algo así. Entonces le propone a Bosik volver a reunir al antiguo grupo, ya que piensa que los miembros de esas organizaciones probablemente sean los antiguos amigos de ambos. Bosik le dice que odia admitirlo, pero está seguro de que ya no hay miembros que puedan aceptar el hecho de que él volvió. El prota le pregunta si él siente lo mismo. Bosik responde que es imposible que sienta eso, porque no tiene idea de lo que el prota significa para él. El prota se queja de que todo está hecho un desastre ahora. Bosik intenta tranquilizarlo, diciéndole que no tiene por qué sentirse así, ya que el mundo está en paz ahora, ¿o no? Bosik le dice que, ya que regresó tan joven, debería empezar otro tipo de vida, que podría ser una buena opción en este momento.
Pero para arruinarle la tranquilidad a Bosik, el prota le dice que la gigantiana va a revivir. Bosik literalmente se queda blanco. Incluso pregunta si está hablando de la gigantiana. La misma gigantiana que lo destruyó todo va a volver. El prota dice que no quería creerlo, pero era verdad. Cuenta que, cuando estaba al borde de cerrar los ojos y perder la cabeza, se encontró con el monstruo, y que éste le dijo que, en 42 años, se volverían a encontrar. Bosik dice que eso es imposible. Le pregunta al prota si de verdad está creyendo en eso. De la forma más obvia posible, él responde que Bosik sí creyó que alguien que había muerto hacía 42 años podría volver de la nada, buen argumento. El prota dice que ya está. Solo fue hasta ahí aferrándose a una esperanza, pero que eso, al parecer, no iba a funcionar. Bosik le pregunta qué va a hacer entonces, y obviamente, el prota dice que hará lo mismo que antes, encargarse él solo, otra vez. Bosik dice que no importa cuán buen líder sea, con un cuerpo así, le será difícil hacer algo. Pero el prota responde que ya venció a ese monstruo una vez, así que, ¿por qué no podría hacerlo de nuevo? Entonces el prota pregunta si él sabe dónde está el arma que solía usar. Dice que puede encargarse del resto, pero sin esa arma será difícil. Bosik dice que el arma que él usaba en el pasado se volvió como un símbolo nacional, así que está guardada en la sede de la Asociación de Cazadores y, dadas las circunstancias, no es algo que simplemente pueda ir a buscar cuando le dé la gana. Pero el arma es suya, ¿no? El prota se queja de que, al parecer, ni siquiera puede recuperar lo que es suyo. Bosik le dice que el director ejecutivo de allí es Seokdu, pero, el prota lo interrumpe, diciendo que Seokdu era el menor del grupo, así que es perfecto, porque él siempre fue muy leal al prota. Bosik dice que el más joven, el que antes lo seguía fielmente, ahora es una de las personas que menos feliz estaría de verlo regresar y ya estoy empezando a sospechar de Bosik. El prota dice que, aún así, irá a hablar con él. Entonces Bosik le pide que escuche un poco más y le cuenta que la nieta de Seokdu estudia en su academia. Y que ha escuchado que él la quiere muchísimo, tanto que no puede decirle que no, ya me imagino quién es la nieta. Bosik le da la idea de intentar acercarse a ella para poder hablar con Seokdu, aunque no está seguro de que eso funcione. El prota entonces pregunta cómo se llama, para sorpresa de absolutamente nadie, Bosik dice que seguro ya la vio, ya que mencionó que estuvo en el lugar donde ocurrió la subyugación en el hospital. Sí, yo lo sabía. La nieta de Seokdu es nada menos que la desgracia de Goeun Chae, y se le complicó la cosa al prota. El prota pregunta si Go Seokdu es realmente el abuelo de Goeun Chae. Bosik lo confirma y pregunta si hay algún problema con eso, y entonces el prota dice que el plan ya se arruinó. Cuenta que, cuando se enfadó después de ver por primera vez una subyugación pública, le dio una buena lección de moral a Goeun Chae, y buena de verdad, Bosik cree que él lastimó a alguien o algo por el estilo. El prota dice que de verdad perdió la cabeza. Que solo le dijo algunas cosas con rabia y se fue, algunas cosas, sí, claro. Rascándose la cabeza, grita que se le ocurrió una idea. Le extiende la mano a Bosik, quien le pregunta si quiere algo. El prota dice que, obviamente, lo que quiere es el formulario de inscripción. Bosik se asusta con esa petición, y el prota le explica que, ya que la arma está en la sede de la asociación, para recuperarla necesita acercarse a la nieta, o sea, a Eun Chae, que actualmente estudia en la academia. Siendo esa la única forma, tendrá que inscribirse en la academia también. Bosik dice que, aún así, a esa edad, es un poco extraño. El prota no entiende a qué se refiere con esa edad. Bosik le explica que, si él vivió en esa época, ahora tendría unos 80 años y se convirtió en el Capitán América. Y como ahora el prota es joven, pero con la mentalidad de un adulto de 30 años, ¿cómo se va a mezclar con los chicos de hoy en día? Era obvio que o los chicos terminarán haciéndole bullying, o él terminará haciéndoles bullying a ellos, y yo apuesto por lo segundo. Bosik dice que debería haber otra manera. El prota grita que no va ahí para hacer amigos. En el momento en que recupere su arma, se va a ir. Bosik le dice que sigue siendo tan implacable como siempre. El prota dice que fue justamente por eso que murió la última vez. Después de que Bosik le da el formulario, solo le pide que no sea tan duro con los chicos. El prota acepta y dice que no lo será, mentiroso. Bosik le dice que, incluso si hacen algo molesto, que aguante lo más que pueda. El prota dice que irá viendo. Bosik insiste en que lo dice en serio. Cuenta que los niños de hoy son muy frágiles, en otras palabras, unos blanditos, y que si él los trata como solía hacerlo, no van a sobrevivir. El prota dice que ya entendió, así que deje de quejarse. Finalmente, después de horas de charla, llega el día siguiente en la Academia de Cazadores. Está frente a la puerta del aula de primer año, ya con su plan decidido. Se siente un poco nervioso por entrar otra vez a una escuela,
pero bueno, de todos modos, fue Bosik quien le pidió que lo hiciera, así que va a mantenerse discreto hasta encontrar una forma de acercarse a Goeun-chae. Y justo entonces, una chica le pregunta qué está haciendo parado frente a la puerta, y que si no va a entrar, que se quite del medio. Él se pone un poco nervioso al verla y dice que ya estaba por entrar. Ella lo mira fijamente y pregunta si, por casualidad, él es el perro rabioso de ayer, o sea, el chico que armó un escándalo en el portal. Él no entiende a qué se refiere, entonces ella solo entra al salón diciendo que había escuchado que un alumno especial iba a ser transferido hoy, pero no esperaba que fuera el loco de ayer en la calle. Agrega que no es asunto suyo y se va a sentar en algún lugar. El prota intenta llamarla y pregunta por qué ese apodo. En cuanto entra al aula, todos los demás jóvenes empiezan a mirarlo, algunos con miedo, otros con desagrado. Obviamente el prota nota esas miradas y no entiende por qué, siendo su primer día en la escuela. Las personas lo miran como si ya lo hubieran visto antes, ¿por qué será? De todos modos, el prota dice que solo debe ignorarlo. Cuenta que imaginaba que la Academia de Cazadores sería algo más especial, pero ve que es más común de lo esperado. Incluso pensó que vería a los alumnos cargando sus propias armas. Al llegar a su escritorio, ve que Bosik dejó un ramo de flores encima. ¿Qué onda con eso, Bosik? Hasta el prota piensa que ese Bosik es medio sospechoso, ya que esas rosas no sirven de nada, ni siquiera puede comérselas, un plato de comida habría sido mucho mejor. Mientras el prota se acomodaba en su silla, escuchó a algún idiota gritar que el profesor actuaba como si él fuera el que causaba molestias en la escuela, y lo está siendo. Se queja de que el profesor lo llamó temprano en la mañana para que llegara antes a clase, y hasta lo llama molesto. Desde el momento en que ese chico entra al aula, todos a su alrededor empiezan a sentirse incómodos con su presencia, menos el prota, obviamente, que solo piensa que es un tipo que se cree el líder del grupo. Le parece patético. Como a los figurantes les encanta llamar la atención, ve al prota sentado, en lo suyo, pensando en la vida, y le lanza una sonrisa de psicópata. Le pregunta si no es el perro loco de ayer, el que molestó, o sea, el que se metió con Goeun-chae durante la cacería pública, el gran alumno especial transferido del que todos hablaban, las noticias vuelan, ¿eh? El prota le pregunta cómo supo eso, y el tipo le dice que su vídeo fue subido y compartido en todas las redes sociales. Incluso dice que está seguro de que toda la escuela ya lo vio. Como nuestro prota es un señor mentalmente hablando, no tiene idea de qué son las redes sociales, pero deduce que por eso todos en el aula lo miraban raro antes. El figurante dice que, incluso después de todo ese alboroto, igual logró entrar a la academia. Y entonces le da una palmada en la cabeza al prota, bro, no hiciste eso, ¿verdad? Lo llama loco, y luego le extiende la mano, diciendo que es un placer conocerlo. Le pregunta si sabe quién es él. Se presenta como Ojo Seok. En ese instante, al prota le viene a la mente lo que le dijo Bosik, que tuviera paciencia con las tonterías de los jóvenes. Toca la mano de Joseok y se presenta como Kim Jung-woo. En ese mismo instante, Joseok empieza a reír, diciendo que los padres del prota deben estar locos, ya que, al parecer, pensaron que si le ponían el nombre del mejor cazador de Corea, eso haría que se volviera uno también. Le parece graciosísimo y dice que, a partir de ahora, el meme Jung-woo se va a hacer muy famoso. Nuestro prota se ríe con esas típicas carcajadas falsas, pero por dentro quería estrangular a ese tipo. Cambiando de tema, Joseok le pregunta cómo era Eun-chae de cerca. Pregunta si su cuerpo no es tan increíble como dicen y hasta comenta que su rostro tampoco está tan mal y agárrenme que lo reviento. Dice que tal vez, como su abuelo es el director de la asociación, por eso tiene esa personalidad tan arrogante, y que si no fuera por eso, definitivamente sería su tipo. Pero espera, tiene una mirada algo salvaje. Si eso se pudiera corregir, dice que se quedaría con ella. La chica que había llamado la atención del prota le dice que no exagere. Le dice al hermano que se mire al espejo antes de ir juzgando la apariencia de los demás con esa cara fea que tiene. El tipo se irrita al instante, preguntando si acaso ella se volvió loca. Dice que la ha dejado pasar varias veces, pero que ahora cruzó la línea. Ella no entiende qué línea cruzó, ya que los dos están en la misma basura de la clase E. Joseok le pregunta si de verdad cree que están al mismo nivel, ya que él originalmente era de la clase B. Ella le responde que entonces perdió puntos por usar mal sus habilidades y que, por eso, se ganó el logro de ser enviado a la clase E. También le dice que las conexiones de su padre deben ser realmente increíbles, porque si no fuera por eso, ya lo habrían expulsado hace mucho. Cuando el supermachista opresor de Joseok va a darle una bofetada a la chica, de repente cae al suelo. Sí, nuestro prota le da una patada que lo manda al piso. En ese momento, todos en el aula quedan boquiabiertos, y Joseok pregunta si el prota se volvió loco de verdad. El que está loco es él, claramente. Joseok le pregunta si de verdad le acababa de dar una patada, y el prota le dice que, si no lo notó, puede darle otra.
Joseok se levanta y dice que parece que el prota no está entendiendo cómo funcionan las cosas el primer día de clase. Comenta que, aparentemente, necesita una paliza hasta casi morir para volver a tener sentido común. El prota se ríe en su cara y le pregunta si alguna vez en su vida se ha enfrentado a la muerte o algo similar. Joseok, que primero golpea y luego pregunta, va directo hacia el prota para pegarle. Obviamente, el prota esquiva, y justo cuando iba a darle un uppercut, la profesora entra al aula preguntando qué estaban haciendo. Joseok dice que, de todos los momentos en los que la profe podía aparecer, justo tenía que hacerlo ahora que se estaba poniendo bueno. Sale del aula diciendo que se va a encontrar con el prota más tarde. También dice que, desde ahora, va a convertir su vida escolar en un verdadero infierno. Un tiempo después, el prota va a la oficina de Bosik y le cuenta lo que pasó. Él le dice que ni siquiera logró aguantarse el primer día de clase. El prota responde que se encargó solo de todo, así que no hacía falta llamar al comité de violencia escolar, pero que no tiene cómo saber qué va a hacer ese tipo después de esto. Bosik le dice que el chico al que pateó en el trasero es el hijo del ministro Min-kim, ministro del Departamento de Subyugación de Corea. Le cuenta que es el hijo menor y que está completamente fuera de control. Siempre se apoya en la influencia de su padre. Incluso Bosik no entiende cómo, con todo el caos que causa en la escuela, ni una sola palabra ha llegado a los medios. El prota dice que con razón entonces se puso así. Bosik se queja de que, entre todas las personas con las que pudo haberse peleado, justo tuvo que ser con el más problemático. El prota empieza a salir de puntitas, y Bosik le dice que si la próxima vez Joseok vuelve a causar problemas y él se le enfrenta otra vez, no va a poder ayudarlo. El prota dice que ya entendió y se va de la oficina. La chica de antes lo sorprende, preguntándole por qué hizo eso. Él le pregunta a qué se refiere, y ella dice que se trata de Oh Joseok. Le dice que no sabe qué clase de persona es él. Al prota no le importa. Dice que nunca le agradaron los chicos inmodales, y le pregunta si acaso ella quería enfrentarse a ese tipo o algo por el estilo, ya que ni siquiera estaba hablando de ella, sino de Eunchae. Es entonces cuando mira más de cerca a esa chica y se da cuenta de que, al observarla bien, se parece mucho a Go Eunchae. Y luego mira el gafete con su nombre y ve que dice Go Ayun. Entonces, él le pregunta si ella y Eunchae eran hermanas, y ella lo confirma. El prota ya pensaba que había triunfado, que no iba a tener que encontrarse con Eunchae más, que podría simplemente hacerse amigo de su hermanita. Pero entonces ella le rompe la cara diciéndole que no era su hermana de verdad. Explica que son hermanas de diferentes madres, así que no podía estar registrada en la familia de ellos. Básicamente, era una extraña. Él le pregunta si no tenía alguna conexión con su abuelo. Ella dice que claro que sí, él fue el que la eliminó del registro familiar, puta madre. Ella dice que el prota solo la ayudó porque pensó que formaba parte de la familia Go, y que probablemente creyó que había ganado la lotería al establecer una conexión tan importante. Dice que entiende sus motivos, ya que un estudiante admitido de forma especial era básicamente una presa en esa escuela. Así que necesitaba a alguien en quien apoyarse. Aún así, pensaba que él era diferente, pero al final resultó ser igual que los otros idiotas que solo se preocupan por el estatus de los demás, y se despide, sí, arrogante, solo tú hablas en esta maldita conversación, ni dejas que el tipo se explique y ya vas sacando tus propias conclusiones, aunque también tiene razón al pensar que él quería acercarse a ella solo para llegar al abuelo. Entonces el prota dice que ella es rápida para sacar conclusiones solo porque él es un estudiante con admisión especial. Así que ella no era muy diferente de los que solo se fijan en el estatus, toma esa. El prota dice que toda esa charla sobre origen familiar y admisiones especiales en una escuela llena de niños era literalmente absurda. Ella le dice que espere y ya verá. Así va a descubrir lo que significa ser un estudiante con admisión especial en esa escuela. Él solo responde, sí, en serio, y se va caminando. Ella pone cara de fastidio, pero también se va. El prota, con la cara apoyada en la ventana del aula, comenta que pensó que sería más fácil, pero todo estaba saliendo mal. Entonces dice que tendrá que encontrar otra manera de llegar a Eunchae, para luego acercarse a su abuelo. Es ahí cuando aparece un figurante más rellenito, si sabes a lo que me refiero, y le pregunta si él era el nuevo estudiante con admisión especial. El prota nota que hay otros estudiantes rodeándolo. Entonces el gordito le dice que lo siga, que no querría ser humillado y golpeado ahí mismo en el pasillo, estos tipos no tienen ni idea del peligro, El prota los sigue tranquilamente y llega a lo que parece ser el escondite de ellos, y comenta que el olor a cigarro era horrible ahí. Dice que niños como esos eran iguales a los de antes. Entonces aparece el increíble Joseok, sentado en las sombras, llamando a nuestro querido prota. Dice que, antes de crear algunos recuerdos inolvidables de sus días escolares, quería hacerle una pregunta primero: ¿qué clase de valor tenía un alumno admitido de forma especial como él para empezar una pelea con él?
Le pareció tan absurdo que pensó que estaba soñando. El prota ya está harto de todo el mundo diciendo, estudiante especial esto, admisión aquello, y bla bla bla. Pregunta, con total honestidad, ¿por qué algo así era tan importante? Joseok se enfurece y dice que alguien que entró por apoyo a los desfavorecidos está actuando como si estuviera a su mismo nivel y aquí le llamamos cupo. Joseok dice que, obviamente, es algo grande. Luego se queja de que si no estuviera bajo sanciones disciplinarias, él mismo le daría una lección al prota. Así que le dice que se considere con suerte, porque esos tipos solían parar de golpear antes de pasarse de la raya. Así que les ordena que empiecen. En la primera patada que uno de los random intenta darle al prota, él la esquiva y el tipo se cae solo, ni siquiera sabe patear. Joseok dice que al menos el prota sabía hacer algo. Los demás randoms se le lanzan encima, como si fuera el mismísimo Neo de Matrix, el prota esquiva todos los golpes, preguntando si por lo menos les enseñaban técnicas básicas de combate hoy en día. El grandote intenta agarrarlo, pero el prota le mete un rodillazo en la cabeza estilo bestia y el tipo cae desmayado. Entonces los otros niños quedan en shock, y el prota les pregunta cuál era el problema, si hace unos segundos estaban todos yendo contra él. El prota dice, ¿no dijiste que ibas a crear un recuerdo inolvidable de nuestros días de escuela? Si vas a pelear, pelea en serio, maldito mocoso mimado. Ayun aparece en el pasillo de la escuela, recordando su amistosa conversación sobre familia y admisión especial. Se queja de que el prota haya querido dar su opinión sin saber una mierda. Mientras camina por los pasillos, una alumna comenta en voz alta que el nuevo fue llamado por la pandilla de Joseok. Otros dicen que se lo merece, que su vida escolar se acabó desde ese momento. Algunos comentan que, no irónicamente, iba a ser el récord más rápido de abandono de un estudiante con admisión especial en la historia de la escuela, quizás no. Un tipo les dice que dejen de hablar del tema, porque podrían acabar en el mismo barco que el prota. Ayun dice que eso es lo que consigue por actuar como un imbécil. Recuerda las palabras del prota, diciéndole que ella estaba actuando igual que los demás al hacer suposiciones y juzgar sus acciones solo porque había sido admitido de forma especial. Se detiene en el pasillo, tras un momento de conciencia, corre para ayudar al prota. De vuelta a la escena del grandote tirado en el suelo desmayado y los polluelos temblando de miedo, Joseok grita a los demás que dejen de jugar y se lancen contra el prota sin miedo, que eran 3 contra 1. El prota dice que el grandote está haciendo un escándalo solo por una hemorragia nasal. Les dice a todos que sus habilidades físicas y mentales están al nivel de un niño pequeño. Joseok, al escuchar eso, le ordena a uno de sus lacayos que use sus habilidades. El tipo dice que si los atrapaban, serían expulsados. Joseok grita que lo haga de una forma que no los atrapen. El prota nota que los brazaletes que llevaban sus secuaces eran iguales al que Eunchae usó para luchar contra el monstruo en el hospital. Hoy en día, en lugar de cargar sus armas a mano, usan brazaletes tecnología, viejito. Joseok baja desde donde estaba sentado y les dice a los demás que se larguen, porque iban a perder. Entonces activa el sistema del brazalete. Los tipos intentan advertirle que no use las habilidades, ya que estaba en periodo de sanción disciplinaria. El sistema reconoce a Joseok, aparentemente de rango D, activando combate armado, siendo su arma una lanza de 3 puntas. Mira al prota y dice que quiere ver cuánto tiempo más va a seguir haciéndose el rudo, ya que va a asegurarse de hacerlo orinarse y llorar pidiendo clemencia. Estos niños de hoy están intensos, ¿eh? El prota lo mira y le pregunta si al menos sabe usar esa habilidad suya. Joseok pregunta si está loco o ciego, ya que, por lo visto, no puede ver que en ese preciso momento ya la estaba usando. La habilidad del tipo es invocar una lanza, al parecer. El prota dice exactamente lo mismo que yo dije. ¿Tú crees que invocar un arma es todo lo que tu habilidad hace? Un tipo que no sabe usar su propia habilidad no debería atreverse a usarla en otra persona fuera de una mazmorra. En eso, agarra una escoba que estaba en el suelo y se prepara para darle una paliza a un niño. La escena corta a la secretaría de la facultad, con un random hablando con una mujer llamada Yubin sobre haber escuchado que un alumno nuevo se metió en problemas justo en su primer día. Comenta que Yubin debería estar con bastante trabajo por eso, pero le pregunta si el tipo con el que el prota se metió era realmente Joseok del grupo B y ya no del grupo B después de hacer tonterías. Él dice que un alumno transferido que es literalmente el peor posicionado en su grupo básicamente significa que su talento para ser cazador es 0, si el tipo no fuera el protagonista, sí. Yubin le dice al random que ese no era el caso de nuestro prota, ya que fue excluido de la evaluación en el test de aptitud. El tipo se queda en shock. El random dice que eso solo pasa cuando el rango de combate de la persona es tan alto que no puede medirse con un simple test. Dice que, hasta ahora, la única persona que había sido excluida de la evaluación del test de aptitud era Eunchae. Así que eso significaba que nuestro prota estaba al mismo nivel que Eunchae, más alto incluso.
Entonces le pregunta a Yubin por qué el prota no fue colocado en una clase más alta, ya que, con esas habilidades suyas, debería estar siendo preparado para un puesto de liderazgo en la escuela. Yubin dice que fue una orden del director dejarlo en la clase más baja posible y hacer que no se destacara de ninguna manera. El random dice que eso era raro, porque en ese ámbito era natural que esas personas se destacaran. Yubin dice que no sabe todos los detalles sobre eso. Entonces Ayun llega a la sala donde estaban conversando y abre la puerta de golpe. Yubin se asusta y le pregunta por qué Ayun abrió la puerta así. Ella cuenta que el prota está en problemas. Volvemos a la pelea entre el prota y Joseok, donde Joseok está lanzando ataques contra el prota, pero ninguno logra herirlo. En la cabeza de Joseok, intenta entender por qué ninguno de sus ataques funciona contra nuestro protagonista, porque normalmente solo activar su habilidad ya era suficiente para luchar contra un oponente de nivel varón. Todavía no se explicó el sistema de niveles en la obra. Cuenta que el prota está defendiendo todos sus ataques con nada más y nada menos que una escoba rota, y el tipo es una bestia, bro. El prota le dice a Joseok que una habilidad con armas no fue hecha para usarse a ciegas. Joseok grita, ¿qué sabe un alumno con admisión especial sobre habilidades? El prota empieza a decir que las características de una habilidad de invocación de armas están definidas por el núcleo del cual se extrae. La Black Spear Trias es una habilidad derivada del núcleo del Darkbore, un monstruo que controla las sombras. Ahora bien, ¿qué tipo de habilidad mueve el arma como un loco, de un lado al otro? Se muestra que el núcleo de la habilidad de la Black Spear Trias fue un regalo que Joseok recibió de su padre en la primaria. Por eso fue admitido en la Academia de Cazadores y registrado en el sistema de apoyo a la subyugación, ganando un puesto en la clase B. Después de graduarse, es prácticamente seguro que se convierta en un nuevo cazador afiliado a la asociación. Y, si le va bien, puede convertirse en un oficial estudiantil e intentar una colocación anticipada en campo, como un Chae. Volvemos a la pelea entre los dos, y Joseok lanza un golpe al prota. Entonces el prota desvía su lanza y golpea el brazalete de poderes de Joseok. El brazalete detecta que el arma del usuario fue perdida, así que alerta para recuperarla de inmediato. Cuando Joseok se da cuenta, ve que el prota la tiene en sus manos. Entonces el prota mira a Joseok, mostrándole su arma, y dice: «Mira bien, niño, así es como se usa un arma». La gente empieza a notar que, de repente, se oscureció el lugar donde estaban, y luego se aclaró de nuevo. Cuando un random le dice a otro random 2 que mire sus propios pies, nota que sus sombras estaban yendo hacia el cuerpo del prota. Joseok, tirado en el suelo y todo asustado, mira al prota que está emanando una aura sombría. Joseok dice: «¿Esta es la misma Trias que yo conozco?» Fue humillado con su propia skill. Joseok literalmente se está haciendo pis en el suelo, con el prota apuntándole con la lanza a su parte íntima. Cuando el prota iba a darle un susto, el sistema notifica que ha pasado un minuto sin que el usuario del arma la porte, así que el sistema forzó su sellado nuevamente. El prota, mirando a Joseok desmayado, babeando en el suelo, dice que por ahora ya es suficiente. Empieza a darle unas palmadas a Joseok y le dice que despierte porque no le hizo nada. Joseok deja de fingirse el pobrecito y se levanta. El prota lo encara y le dice que escuche y luego responda. El prota dice: «Las habilidades y las armas existen para derrotar monstruos. Usarlas en personas, especialmente fuera de una mazmorra, probablemente sería peligroso, ¿no?» Joseok no responde nada, así que el prota le da otro susto, y todo tembloroso dice que sí, que era peligroso. Entonces el prota dice que, si lo vuelve a ver usando la habilidad contra el delante de otra persona, se asegurará de romperle las piernas de verdad esta vez, y le ordena decir si entendió o no. Joseok dice que entendió perfectamente. Entonces le dice a los otros chicos que se acerquen y le peguen. Los otros no entienden la petición, así que el prota pregunta si quieren que la gente ande diciendo que quisieron darle una lección al alumno nuevo y terminaron saliendo de ahí apaleados. Todavía se muestran reacios a hacerlo, y el prota también dice que no quiere que se esparzan rumores por la escuela, o sería un problemón. Así que quiere terminar con eso rápido. El grandote pregunta si de verdad puede golpear al prota, y él dice que sí, y que lo haga tan fuerte como pueda. Si no lo hacen, ellos serían los que recibirían una paliza. En el momento en que el grandote le da un puñetazo al prota, Yubin llega y ve al prota recibiendo ese golpe. El prota tiene demasiada suerte. Con el tirado en el suelo, cerca de las manchas de sangre, ella lo socorre y dice que él fue transferido hoy a la escuela y que nadie debería golpearlo. El grandote intenta explicarse, diciendo que la sangre en el suelo era suya y no del prota. El profesor Random manda a todos los chicos a su sala, y entonces Yubin le dice a Jun que lleve al prota a la enfermería. Camino a la enfermería, el prota comenta que ese cuerpo es más débil de lo que pensaba. Nota que Ayun está tardando mucho en caminar con él, y le dice que necesita que su nariz deje de sangrar, así que lo lleve rápido a la enfermería.
Ella solo lo mira, y entonces él le dice que olvide esa mierda, que va a arreglársela solo. Ayun le pregunta al prota quién es él realmente, y como ya está sin paciencia, él dice que es solo un alumno con admisión especial que recibió lo que merecía por andar fuera de la línea. Ella le dice que deje de fingir porque lo vio todo. Entonces volvemos unos minutos atrás y muestran que el profesor le dice a Ayun que vaya por un lado y él irá por el otro. Entonces ella ve que el prota derrotó a Hoseok fácilmente. En el presente, ella dice que, con el talento que él tiene, fácilmente podría estar en la clase A. Entonces el prota responde que de dónde vino o a dónde va no tiene nada que ver con la vida de ella. Dice que planea mantener su presencia en la escuela en secreto para poder salir rápido de allí. Entonces le dice que olvide todo lo que vio en esa sala. Ella dice que lo entiende. Dicho eso, él le dice que deje de preocuparse y lo lleve a la enfermería. Entonces Ayun dice que eso era exactamente como él dijo. Cuenta que lo juzgó solo por el hecho de ser un alumno con admisión especial, y dice que, en el fondo, lo despreciaba. Ella le pide disculpas formalmente al prota por la forma en que actuó. El prota solo dice que quiere ir a la enfermería de una vez. Ella se disculpa de nuevo por haber tocado ese tema y le pide ayuda, porque necesita convertirse en miembro del consejo estudiantil. El prota no entiende qué quiere decir y mientras tanto, él casi con una hemorragia interna por la nariz sangrando. Ella explica que, para postularse al consejo estudiantil, necesita un patrocinador, pero nadie quiere convertirse en el patrocinador de una chica sin historial como ella. Los otros candidatos iban a... El prota deduce que entonces los otros candidatos la sabotearían para no aumentar el número de competidores. Ella dice que es exactamente eso, a menos que fuera una candidata fuerte como Hoseok, que tiene una familia poderosa. Entonces le pide al prota que sea su patrocinador, y él rechaza rápidamente, diciendo que está ocupado con sus propios asuntos. Ella dice que no lo hará gratis, así que, si él le pide cualquier cosa, ella lo hará. Él dice que no es algo con lo que ella pueda lidiar y le dice otra vez que lo lleve a la enfermería, él es nuevo en la escuela y no sabe dónde queda la enfermería. Ella dice que, como él todavía es nuevo en la escuela, lo ayudará a encargarse de esas cosas. Él rechaza de nuevo. Ella le pregunta si está hablando de dinero. Él dice que no es una persona que necesite dinero de una niña. Ella lanza el anzuelo y dice que lo va a presentar a Goeunchae. Entonces el prota se da vuelta y pregunta si de verdad lo va a presentar a Eunchae. Él pregunta cómo lo va a presentar si ella fue expulsada de su casa. Ella dice que no era de esa manera. Cuenta que, como Eunchae forma parte del consejo estudiantil, si ella también se convierte en miembro, naturalmente se encontraría con ella, y así podría presentarle al prota. El prota pierde el resto de sangre que tenía en la nariz al oír toda esa tontería y vuelve a caminar cabizbajo. Dice que va a encargarse de todo solo. Pero entonces se empieza a marearse y cae al suelo. Ayun pregunta qué le está pasando. Él dice que le dijo que lo llevara a la enfermería ya, y se desmaya. Corta a la sala de reuniones de la academia, con una obvia reunión de profesores sobre lo que hizo Hoseok. La profesora de la clase D dice que era la segunda vez que él usaba su habilidad durante una acción disciplinaria. El profesor de la clase C dice que, la última vez, solo terminó con un castigo leve, pero ahora el asunto era serio, y todos allí sabían que lo que hizo era motivo de expulsión. Otra profesora dice que esta vez no pueden hacer la vista gorda de nuevo. El profesor Random, mostrado como Yang, dice que, por encima de todo, él y la profesora Yubin presenciaron todo de primera mano. Así que no era algo que pudieran simplemente ignorar. El subdirector pregunta cuál era la opinión de Bosik. Entonces Bosik toma la palabra y le pregunta a la profesora Yubin si era realmente verdad que Hoseok y sus amigos agredieron a nuestro querido prota. Y ella dice que sí, que lo vio todo con sus propios ojos. Entonces él pregunta otra vez si de verdad está diciendo la verdad, que vio al prota recibiendo una paliza de los chicos, y ella responde nuevamente que sí. Entonces él pone una cara de alivio y le agradece. Pensó que el prota había golpeado a los niños. Disimuladamente, vuelve a su postura más seria y empieza a decir que, como todos ya saben, usar habilidades no autorizadas es una cuestión muy seria en la escuela. Así que un caso como ese exige una acción disciplinaria rigurosa. Considerando la acción disciplinaria anterior que Hoseok recibió la última vez, Bosik dice que es imposible mostrar indulgencia ahora. Por lo tanto, de acuerdo con los reglamentos de la escuela, el castigo para Hoseok será la expulsión. Entonces el profesor de la clase B levanta la mano, ese profesor que parece estar comprado por el padre de Hoseok. Bosik le pide a Junmin, alias profesor de la clase B que levantó la mano, que hable, y ese desgraciado dice que esa expulsión parece un castigo demasiado severo. Bosik pregunta por qué el profesor piensa eso.
Entonces él responde que lo que pasó fue solo un error de un adolescente con problemas de ira, algo que era muy común en la época en que ellos también eran jóvenes. Yubin grita que eso no parecía ser un simple problema de ira. Podría haber ocurrido un accidente muy grave. Entonces la serpiente de ese profesor empieza a decir que Ojo Seok es un alumno con un talento muy grande, y que sin duda es un chico que se convertirá en el futuro orgullo de la academia. Como profesores, no podían destruir ese potencial solo por un simple error e anda a chuparle las medias a otro, pedazo de basura. Dice que, por supuesto, no está diciendo que Jo Seok no tenga culpa, ya que usar habilidades en las instalaciones escolares sin permiso definitivamente era una violación de la política de la escuela. Por lo tanto, cree que darle a Jo Seok una semana de suspensión es un castigo apropiado, tremendo castigo de mierda, Bosik dice que entiende la opinión del profesor Junmin y que decidirán el castigo de Jo Seok más adelante. Da por terminada la reunión ahí. Después de que todos se van, se muestra a ese profesor corrupto aún en la sala, llamando a alguien. Cuando esa persona atiende, él dice que es el profesor de la escuela. Informa que al parecer la discusión se cerrará con Jo Seok recibiendo solamente una suspensión. El padre de Jo Seok probablemente pregunta si aún así Jo Seok podrá postularse para convertirse en miembro del consejo estudiantil, y el profesor dice que sin duda, sí, que su hijo es el candidato más prometedor para convertirse en uno de los miembros. Se muestra al profesor diciendo que se asegurará de ocuparse del alumno con admisión especial, es decir, nuestro prota. Y como la evaluación de fin de mes se acercaba, él mismo se encargaría de eso. Saltando 3 días desde que el prota entró en la escuela, cuenta que todavía no ha logrado ver ni la sombra de Goeun Chae. Explica que el salón al que fue asignado era solo un salón lleno de perdedores que no tienen ningún talento para convertirse en cazadores, es decir, las clases no trataban sobre caza, sino de materias comunes de una escuela normal. El prota piensa que, para un lugar que se autodenomina una escuela de cazadores, sería más fácil simplemente deshacerse de la clase E. Luego dice que, de cualquier forma, no le convenía destacar desde ahora. Entonces, de la nada, el prota recibe una palmada en la cabeza del grandulón de la otra vez. Empiezan a hacerle bullying, preguntando por qué no trajo el pan que le habían pedido. El prota dice que, frente a los demás, se convirtió en el blanco del acoso de esos chicos. El grandulón dice que vayan afuera un momento a hablar. Al salir del aula, el prota dice que el golpe del grandulón le dolió un poco. Entonces los 3 empiezan a pedirle disculpas. El grandulón dice que no lo hizo a propósito, así que el prota le pregunta si no está dejando que las emociones lo controlen. El grandulón dice que de ninguna manera pasaría eso, que solo está haciendo lo que el prota le pidió, hacerlo lo más realista posible. El prota entonces pregunta si revisaron lo que él les pidió, y otro tipo dice que es casi imposible que un novato se acerque a un miembro del consejo estudiantil. El prota se enoja, diciendo que entonces no consiguieron descubrir ni mierda. Ellos dicen que no es lo que él está pensando. Explican que Eunchae rara vez va a la escuela. El grandulón le cuenta al prota que Eunchae solo tiene una amiga en la academia. La única chica de quien Eunchae es amiga forma parte del consejo estudiantil, una chica llamada Kim Hong-yun. En la mente del prota, esa era literalmente la única información útil. Entonces pregunta dónde está esa tal Hong-yun actualmente, y ellos, con la cabeza baja, dicen que ella tampoco va mucho a la escuela. El prota les dice que se vayan y que es su culpa por creer que esos 3 idiotas podrían descubrir algo. Ellos se disculpan de nuevo y prometen que la próxima vez traerán una información realmente útil. Entonces Ayun aparece detrás de él y dice que ya le había advertido que no funcionaría. El prota dice, ¿tú otra vez? Ayun dice que, como Eunchae es un miembro oficial del consejo estudiantil, no había ninguna posibilidad de que él pudiera encontrarse con ella tan fácilmente. El prota dice que ella solo es una miembro del consejo estudiantil, ¿por qué era tan importante entonces? Ayun dice que el consejo estudiantil de la Academia de Cazadores está compuesto solo por los mejores estudiantes, los de las mejores familias, con las mejores habilidades y extremadamente ricos. El prota dice que aún así solo son niños que estudian. Ayun dice que sí, son estudiantes, pero también son cazadores. Cuando alguien se convierte en miembro del consejo estudiantil, es oficialmente reconocido como cazador por la asociación, y por supuesto, también son asignados a misiones reales. Y dice que el prota ya lo vio personalmente, el monstruo aquel del hospital. Luego dice que, como todos los padres de esas personas son figuras influyentes, hasta los profesores se arrastran frente a ellos. La influencia que ejercen en la escuela es enorme, y después de graduarse, ni se diga. En resumen, están en un nivel completamente distinto al de los alumnos normales. Dice que, haciendo las cosas como él lo está haciendo, probablemente ni siquiera tendrá la oportunidad de verles la cara después de la graduación. Entonces el prota pregunta cuál era la otra forma de encontrarse con ellos. Ella dice que es simple, hacer que ella también se convierta en miembro del consejo estudiantil.
Y él vuelve a rechazar. Ella pregunta por qué sigue rechazando la propuesta, no era como si eso le hiciera daño ni nada. Él dice que, como ella misma dijo, para volverse miembro, solo entran personas con familias prestigiosas y habilidades excepcionales, y a ojos del prota, ella no tiene ninguna de esas características. Entonces ella le pide que la entrene. Aunque no tenga una buena familia, al menos puede mejorar sus habilidades. Dice que tiene cerebro para aprender, así que sus habilidades podrían mejorar en poco tiempo. El prota empieza a reírse de ella y dice, con cara macabra, si aprendes conmigo, vas a morir. Él no entiende por qué está tan empeñada en formar parte del consejo estudiantil. Le dice que no se preocupe por alcanzar algo que está fuera de su alcance. Ella dice que no le importa, si no se vuelve miembro del consejo estudiantil, mejor sería morir. Ella lo mira fijo y grita que, ya sea sometimiento, habilidades o artes marciales, lo que sea, solo quiere que él le enseñe. Dice que va a soportar cualquier entrenamiento, sin importar cuán difícil sea. El prota solo dice que su descanso terminó, así que se va. Ella le pregunta si va a aceptar ser su patrocinador, pero él simplemente se va sin mirar atrás. En la mente del prota, dice que hacía tiempo que no veía a una chica con tanto coraje como esa. Cree que realmente podría probar ser útil. Ya en su clase, la profesora Yubin felicita a todos por la lección de hoy y comenta que, como todos saben, habrá una evaluación mensual esta semana. Por eso, no debían bajar la guardia ahora. Cuando estaba explicando que probablemente serían pruebas escritas, el profesor Lamebotas del padre de Joseok abre repentinamente la puerta del aula, pidiendo disculpas por interrumpir. La profesora Yubin pregunta qué era lo que el profesor Junmin quería decir. Él responde que no era nada demasiado serio, que solo había ido para informarle sobre algunos cambios en la evaluación mensual a partir de hoy. Entonces entra al aula y les pide a todos que presten atención, porque, desde ese mes, la evaluación mensual del primer año será reemplazada por un examen práctico realizado en una mazmorra real. Estos tipos quieren matar a los alumnos. Incluso Yubin le pide que espere un segundo. Ella realmente quiere saber si eso es cierto. El profesor se hace el asustado y le dice que baje la voz frente a los estudiantes. Ella responde que un examen práctico es demasiado para los chicos, sobre todo porque ni siquiera terminaron el primer semestre, especialmente para sus alumnos, es decir, la clase más baja. Él apela a la manipulación, diciendo que entonces estaba queriendo decir que su clase no era capaz de lidiar con una prueba práctica. Ella se queda sin saber qué responder. Entonces el profesor dice que ya está decidido, y que está en el reglamento que excluir a alguien de la educación por una leve falta de capacidad se considera discriminación. Pregunta cuánto tiempo más van a quedarse fuera del juego. Dice que, si están asistiendo a una academia de cazadores, al menos deberían graduarse con las calificaciones básicas para ser uno. El prota nos dice que esto es ridículo. La clase ni siquiera aprendió los conocimientos básicos sobre subyugación, mucho menos obtuvo una licencia de cazador. Dice que esos chicos solo están allí para conseguir un diploma y nada más. Es absurdo que estén planeando lanzar niños a una mazmorra. Él está seguro de que hay algo oculto detrás de todo esto. Entonces el profesor dice que, si realmente no logran hacerlo, son libres de abandonar el examen. Solo tendrán que tomar clases de refuerzo, pero por supuesto, eso no afectará su avance escolar. Sin embargo, dice que si el alumno con admisión especial abandona la evaluación mensual, eso significará su expulsión. Y con eso se va, diciéndole al prota que lo tenga en cuenta y que haga lo mejor que pueda. Agrega que él supervisará el examen, así que si tiene alguna duda, que se lo diga. Profesor astuto. El prota dice que realmente hay algo oculto ahí, pero también sabe que un profesor por sí solo no tendría tanta influencia. Entonces, debe haber alguien con suficiente poder como para cambiar de repente el sistema de evaluación escolar. Y esa persona claramente tiene algo contra él. Y ese alguien es el padre de Joseok. La escena cambia al Bosik diciendo que es obvio que se trata de Oh Myung-jin, el ministro de subyugación de Corea. Y, tal como pensó el prota, está en la lista negra del tipo solo porque se peleó con su hijo. Bosik se disculpa y dice que hizo todo lo posible para detener eso, pero el tipo era muy poderoso en el mundo de los cazadores. Además, tenía una relación muy larga con la academia. El prota dice que entiende la dificultad. Bosik dice que, si al menos la justificación para cambiar la evaluación fuera absurda, podría hacer algo al respecto. Pero como están usando argumentos de discriminación, no puede oponerse. El prota dice que ya basta del tema y que no quiere escuchar más lamentos de Bosik. Entonces él pregunta cuál es el plan del prota, y obviamente responde que hará el examen. Dice que, como aún no tuvo ni una señal de vida de Eunchae, no puede darse el lujo de ser expulsado tan temprano. Dicho eso, quiere saber cuántas armas tiene Bosik.
Bosik no entiende la pregunta, y el prota le dice que no puede entrar a una mazmorra sin ningún arma. Entonces le pide a Bosik que le dé cualquier arma que tenga. Bosik dice que de ninguna manera tendría una hoy en día. Cuenta que las armas sobrenaturales hoy en día son muy peligrosas, así que ya nadie las usa. Pero el prota se da cuenta de que Bosik estaba usando un anillo, le agarra la mano y le dice que, todo este tiempo, lo tuvo y aún así tuvo el descaro de mentirle. Bosik insiste en que no tiene ninguna, pero el prota habla sobre el anillo que está usando, el anillo de Patellus. El prota pregunta por qué todavía tiene eso después de, no sé, 50 años. Bosik dice que ni pensó en eso. Después de que el prota murió, solo empezó a usar el anillo y se volvió un hábito. Entonces el prota le dice que deje de hacerse el tonto y que le dé el anillo de una vez. ¡Ay, cuidado! Con el anillo de Bosik en mano, Bosik le pregunta si de verdad está seguro de llevar ese anillo. En términos de clasificación de habilidades, ni siquiera se calificaría como rango E. El prota dice que, como es una mazmorra para exámenes de niños, probablemente sea de bajo nivel, así que eso debería ser más que suficiente. Bosik lo llama para conversar un poco más, pero el prota dice que hay demasiada gente observándolos, así que es mejor no quedarse en la oficina del presidente tanto tiempo. Entonces le dice a Bosik que no le dé una razón para tener que ir a verlo. Bosik incluso comenta que tal vez ya sea hora de renunciar como presidente. Luego se muestra al profesor astuto caminando por los pasillos y deteniéndose frente a una puerta, el departamento especial. Al entrar, se encuentra con Gweon Chae. Él le pregunta qué la trae por allí por primera vez en el año, y ella le responde preguntando qué lo trae a él. El profesor dice que ese lugar no está exactamente prohibido para profesores, así que no tiene sentido la pregunta. Le pregunta si está actuando con arrogancia solo porque es del consejo estudiantil. Ella simplemente lo ignora, y entonces él lanza los papeles que estaba sosteniendo y dice que, esta semana, hay una evaluación mensual del primer año, y los profesores decidieron escoger a un evaluador de campo entre los miembros del consejo estudiantil. Ella no entiende por qué necesitan un evaluador de campo, y él le dice que esta vez es un examen práctico. Entonces ella dice que de verdad está diciendo que la primera evaluación mensual del primer año será un examen práctico. Él responde que así es, y que no necesita saber los detalles. Le pregunta si está interesada, pero ella responde que no puede ayudar, porque su agenda está llena de subyugaciones hasta el mes que viene. Entonces él dice que, si ella no puede ir, ¿por qué no les pregunta a los otros del consejo estudiantil? Ella dice que probablemente ellos tampoco podrán ir. El profesor se queja y pregunta entonces qué debería hacer. ¿Cancelar el examen práctico? Eunchae responde que sí, que si el examen práctico no puede realizarse sin los miembros del consejo, entonces es mejor no hacerlo. Además, no hay ningún beneficio para los miembros del consejo. Incluso se burla de él preguntándole qué le va a dar a cambio. ¿Una mesada? Ella dice que no es tan barata. El profesor empieza a gritar, diciéndole a Eunchae que deje de actuar de esa manera. Le pregunta si formar parte del consejo estudiantil le hace pensar que los profesores están por debajo de ella. Le pregunta si cree que se convirtió en miembro del consejo estudiantil por sus propios méritos. Le dice que no tiene idea de cuánto la apoyó en su primer año. Ella simplemente le dice que deje de descargar su rabia con ella, ya que quien lo juzgó fue su abuelo, no ella. Él debería haber manejado la situación de una forma más adecuada. ¿Tratar así a los demás miembros del consejo estudiantil? El profesor le pregunta cómo se enteró de esa historia. Entonces, otro miembro del consejo estudiantil abre la puerta, saluda al profesor Cha y dice que ya ha pasado un tiempo desde la última vez que se vieron. Le pregunta por qué está en su sala. El profesor dice que necesita un evaluador de campo para el examen mensual de los alumnos de primer año. Entonces el chico pregunta si Eunchae se iba a encargar de eso, pero el profesor dice que está ocupada. Y entonces el chico dice que él se encargará. El profesor pregunta, ¿por qué tú? Y el chico se ríe y contesta, ¿por qué no yo? También soy parte del consejo. El profesor sabe que él es un poco problemático, pero al final acepta y dice que los papeles están sobre la mesa. Que los llene y los lleve a la sala de profesores. El chico dice que se encargará de todo eso. Después de que el profesor sale de la sala, Eunchae le pregunta si no tenía una programación de subyugación esta semana, y él responde que simplemente la va a cancelar. Dice que no es tan famoso como ella, así que no pasa nada. Ella le pregunta por qué. Si odia al profesor Cha, no entiende por qué quiere ayudarlo. Él responde que solo quiere vigilarlo un poco más, porque no quiere que ocurra otro accidente como antes. Además, tenía curiosidad por los resultados del examen de cierta persona, el chico que le gritó durante una subyugación pública la última vez. Escuchó que ese chico entró como estudiante de primer año con admisión especial.
Ella se sorprende al saber que él ingresó con admisión especial. Piensa que aparentemente sabía mucho sobre subyugaciones antes y ahora, pero en ese entonces ni siquiera era alumno. El chico dice que le dio curiosidad y fue a investigar. Entonces descubrió que, en el primer día de clase del prota, él humilló completamente a Joseok. Así que investigó aún más a fondo y descubrió que fue exento de evaluación, igual que ella. Entonces le pregunta si no le da ni un poco de curiosidad saber qué clase de persona es él. El plan del prota ya está funcionando sin que él lo haya empezado. En el día del examen práctico, el prota mira a su alrededor y ve que faltan algunas personas de las clases C y D. Y nota que todo el alumnado de las clases A y B está participando. Observa que parecen ansiosos por mostrar sus habilidades. En contraste, de su clase, aparentemente, solo están el Yayun, que llega diciendo que es genial no tener que esperar su turno para entrar. El prota le pregunta por qué está allí con él, y ella responde que obviamente está ahí para hacer el examen también. Le dice que no se preocupe, que no ayudará mucho pero tampoco será una carga para él. Él le dice que deje de actuar así. Le pregunta si cree que la mazmorra parece fácil solo porque tiene una habilidad de bajo nivel. Le dice que se detenga mientras él aún se lo pide con cariño. Le pregunta si no puede darse cuenta de que la prueba fue creada desde el principio para que la clase se rindiera. Ella simplemente dice que no quiere rendirse. Le dice que ya le había dicho que necesita convertirse en miembro del consejo estudiantil, incluso si eso puede matarla. Cuenta que, para ser parte del consejo estudiantil, no puedes tener ni un solo error en tu historial académico. Si se rinde, incluso con las clases de refuerzo, sus puntos no serían suficientes. Entonces el profesor Cha pide a todos que presten atención y pregunta si están al tanto de las normas de seguridad. Dice que no será peligroso, pero como es un examen que sigue las reglas oficiales, deben mantenerse tranquilos y concentrados. Explica que la mazmorra será de bajo riesgo, de nivel marino o inferior, con grupos de 8 personas. Una vez formado el grupo, tendrán una hora para planear sus tácticas de combate con la información proporcionada. Después de la discusión, procederán al examen, empezando por la clase A. El resto esperará su turno. Y luego presenta al miembro del consejo estudiantil, el estudiante que será más o menos el supervisor del examen, preguntando si todos ya lo conocían. Entonces se nos revela el nombre del chico. Se presenta como Kim Hong-yun, alias Kim porque su nombre es difícil de pronunciar. Pide a sus juniors que lo cuiden. Al escuchar el nombre Kim, el prota siente que le resulta familiar. El profesor dice que, en el caso del prota, debido a la falta de alumnos de la clase, será reasignado a un equipo de la clase D. ¿Y adivinen quién está en la clase D? El grandote y la tropa del FF. Ayun incluso comenta que esos chicos no saben actuar de verdad. Otros 3 ricachones se quejan de tener mala suerte al caer en el mismo grupo que el prota y Ayun. Una chica dice que ahora tendrán que actuar como si estuvieran con 2 miembros menos en el equipo. El ahora esbirro del prota se disculpa con él y dice que va a decirles unas cosas después. Y el prota le dice que no lo haga, porque es más fácil para él si siguen actuando exactamente de esa forma. Dicho eso, pregunta cuáles son las informaciones de la mazmorra. Entonces el esbirro número 2 se inclina con la tablet que tiene la información de la dungeon para el prota. Y, en un silencio incómodo con todos mirando, se da cuenta de que tiene que fingir que odia al prota, así que empieza a insultarlo, diciéndole que deje de hacerse el tonto y que lea la información de la mazmorra de una vez. Con un corte seco al estilo Tramontina, finalmente llega el turno del prota y su equipo, siendo ellos el último grupo en entrar a la mazmorra. Kim les dice que descubran la ruta y los métodos de combate conforme avancen. El profesor dice que el examen termina cuando encuentren la sala del jefe y lo derroten con éxito. Y dice, nada especial, ¿cierto? Aquí hay gato encerrado. Y entonces todos entran a la mazmorra. Empieza la misión, tropa. El prota lee que es una mazmorra tipo cueva, irónicamente, una mazmorra clásica para él. En el momento en que están caminando, un montón de ratas grandes comienza a lanzarse sobre ellos. Entonces el grupo activa sus habilidades, y el prota solo se queda parado, esperando para ver el nivel de las habilidades del grupo. El Sequaz 01 tiene magia de viento, el Sequaz 02 es de clase francotirador, él literalmente tiene una resortera, y el grandote, como su nombre lo indica, tiene un tipo de mejora física, entra en modo berserker. Como era de esperarse, todos ellos son horribles trabajando en equipo. Fallan en todo, casi se golpean entre ellos varias veces, y el prota dice que usan sus habilidades de manera descuidada. Los 3 son iguales, agitando sus armas como si fuera una pelea entre ciegos. Dice que realmente es agonizante ver eso. La única que se considera buena entre todos ellos es, obviamente, nuestra Ayun, que tiene como habilidad magia de fuego, con el nombre de su poder siendo llama azul.
Cuenta que Go-Jun está ajustando precisamente su fuerza al objetivo, usando solo lo necesario para causar daño, y la clase ni siquiera tiene clases de caza de monstruos, pero ella está manejando sus habilidades así. Cree que probablemente aprendió todo eso estudiando por su cuenta. Dice que, para una mocosa, es sorprendentemente buena, pero aún está en un nivel principiante. Los chicos de la clase D, todos agotados después de gastar toda su energía luchando contra ratas, todavía se preguntan si eso realmente era una mazmorra de bajo nivel. Un monstruo aparece, y cuando estaba a punto de atacar a uno del equipo del prota, él toma una piedrita, activa su arma, y con un golpecito, logra lanzarla como si fuera una especie de pistola, y simplemente hace explotar a la rata. Les dice a los demás que están cansados porque simplemente están spameando habilidades al azar por todos lados. El hermano malagradecido le dice al prota que se calle, y la chica aún dice que el nuevo claramente está intentando ganar puntos fácilmente y ni siquiera tiene sentido. Hasta él piensa que esos imbéciles no logran leer la situación. Los tres mosqueteros preguntan si el prota realmente lograría terminar la mazmorra, porque les está pareciendo más difícil de lo que pensaban. El prota se estresa al ver que la falta de conciencia hace que no se den cuenta de que casi fueron asesinados por estar simplemente jugando con sus habilidades. Como todavía están en la entrada de la mazmorra y ya están todos agotados, con la resistencia por el suelo, dice que será imposible continuar con la subyugación. Ya que solo hay una persona realmente útil allí, y no es como si pudiera confiar en que una sola persona haga toda la diferencia. Siente ganas de mandar a todos al demonio y seguir solo en la mazmorra, pero hay mucha gente observándolo, y hay algo que lo está incomodando. Retrocede un poco y le pregunta al profesor si no hay algo extraño con la mazmorra. Dice que los monstruos son de bajo nivel, pero hay demasiados. Explica que todos estaban en la entrada de la mazmorra, pero ya todos estaban exhaustos, siendo imposible llegar al jefe. Dice que puede haber algo raro con la mazmorra y aconseja al profesor suspender la cacería de hoy y evaluar si realmente todo está bien con ella. El profesor, como un imbécil, le dice al prota que se calle, que el profesor es él, y que un alumno transferido no debería ser tan arrogante. El prota le grita al profesor que, a ese ritmo, claramente ocurrirá un accidente en la mazmorra. Entonces el profesor, sin opciones, dice que, si alguien está demasiado cansado para continuar con la prueba, que levante la mano, ya que no planea presionar a nadie en exceso. Después de escuchar eso, nadie levanta la mano, y todos quieren ir directo al ataúd. Con eso, el profesor le muestra al prota y le dice que, si está demasiado cansado para continuar, que se retire solo, y no arrastre a los otros alumnos con él. Y que, si sigue interrumpiendo la prueba, será descalificado inmediatamente. Y le pregunta si entendió. Kim le toca el hombro al prota y le dice que no se preocupe tanto, que si la situación se ve peligrosa, él intervendrá. Dice que, aunque tenga esa apariencia normal, sigue siendo un miembro del consejo estudiantil, y le pide que confíe en él. Después de siglos dentro de esa mazmorra, no sé cómo, logran llegar a la sala del jefe, pero todos están demasiado asustados para abrir la puerta. Entonces él dice que abrirá la puerta y pregunta si alguien tiene alguna objeción. Ayun le dice que espere, que abrirá la puerta junto con él. El prota dice que es solo una puerta, que puede abrirla solo. Ella dice que, aún así, lo hará con él. Ayun dice que probablemente le está riéndose por dentro, pensando que todos están con miedo, no se está riendo, pero ella tiene razón. Bueno, pero ella no. Cuando los dos abren la puerta, se encuentran con una ratota gigante que, aparentemente, ya había sido derrotada. El profesor, también sorprendido, le pregunta a Kim si esa no era una mazmorra a la que ambos ya habían entrado antes, y Kim dice que no, que esa definitivamente era una mazmorra activa. Cuando el prota se acerca al monstruo, dice que fue una interferencia de mazmorra, entonces grita para que todos huyan. Los otros se asustan y preguntan por qué, de repente, está diciendo que todos huyan. Él solo grita otra vez que todos huyan, porque es una interferencia de mazmorra. De la nada, una sombra inmensa comienza a surgir detrás del prota, y cuando mira, parece ser el maldito Diego de la Era de Hielo, extremadamente gigante. Ahora sí, todos empiezan a correr como desesperados. El prota nos explica que una interferencia de mazmorra, como su propio nombre indica, es el acto de un jefe de otra mazmorra que va a una más débil y derrota al jefe local para invadir. Es un evento muy raro de ocurrir en una mazmorra de bajo nivel, pero no imposible. Y esa es la peor situación para ellos en este momento. El Diego de la Era de Hielo es un jefe de rango verde. El prota dice que eso es un desastre total. Todos comienzan a correr hacia la salida, y, con un salto del jefe, él bloquea la salida. Kim dice que todos se queden detrás de él y activa su habilidad, siendo esta de rango C, del tipo de mejora física. Él se vuelve como Spike de los X-Men. Kim dice que, honestamente, es imposible para él enfrentarse solo a un monstruo de rango verde, así que pregunta si nuestro prota podría ayudarlo. El prota no entiende por qué Kim le pide ayuda justamente a él.
Entonces, Kim se disculpa y dice que echó un vistazo al historial del prota, y comenta que, un alumno que no necesitó pasar por el examen de aptitud, ciertamente no podría ocultar sus habilidades en ese momento. Todos se quedan en shock al saber eso. Se muestra cuando Bosik estaba evaluando al prota, que resultó tener un talento inconmensurable. Bosik dice que ya esperaba ese resultado. El prota entonces pregunta si no había forma de falsear el resultado de eso, pues parecía que él iba a destacar demasiado. Bosik dice que no puede hacer eso, pero luego menciona que esa prueba es una de las tareas administrativas en las que puede ejercer su autoridad de forma justa. Entonces, bastaba con que el prota se quedara callado, que los profesores lo ignorarían y dejarían pasar. Y entonces, llorando, él dice que, cuando dice que es una tarea donde puede ejercer su autoridad, también significa que nadie presta atención a las cosas que hace, el tipo es director solo de nombre. El prota dice que debería haber hecho algo en la época para que esto no pasara ahora. Entonces, sin opciones, le dice a Kim que no entiende lo que quiere decir con eso, pero que lo va a ayudar. Kim le agradece y dice que está más tranquilo ahora que el prota lo va a ayudar. Entonces, los dos valientemente se lanzan contra el jefe. Y así es como cierro una historia más para ustedes, dejando la puerta abierta para una parte 2, si le dan muchos likes. Eso es todo, gente.